datos de impacto favorable destaca de las misiones y grandes misiones sociales la reducción ya sostenida de la pobreza estructural o por necesidades básicas insatisfechas. Venezuela tiene ya el segundo semestre con valores inferiores al 5%, cerrando el 2015 con un valor histórico de 4.78%. No es fácil decir esto ni lograrlo en medio de las calamidades que estamos viviendo en materia económica. Ahí está la lámina número 7, ¿verdad? La lámina número 7, que bueno, detalla lo que es esta lucha para buscar la meta dejada por nuestro comandante Chávez en el Plan de la Patria de Miseria Cero 2018. Miseria cero. Estamos hablando alrededor de 5 millones de beneficiarios, más de 2 millones de niños, niñas y adolescentes que hoy estarían sin techo en situación de hacinamiento. En efecto, hemos conseguido reducir ese fenómeno del hacinamiento a casi la mitad de lo que fue la década de los 90, hasta alcanzar un valor, digo yo, aún alto de 8.3%, en contraste con el 16.8% de la última década de los 90, de la última década del siglo XX. Aquí es preciso señalar que algunas voces en la oposición han propuesto como alternativa la mercantilización de la vivienda. Ello equivale a la concentración de la propiedad en manos de unos pocos casatenientes, para que la inmensa mayoría de nuestros compatriotas vuelvan a la condición de inquilinos o huérfanos abandonados en los montes, dejando parte de su salario en manos de un pequeño grupo de dueños. Para algunos, en el capitalismo, la vivienda es solamente una mercancía. En cambio, nosotros pensamos que el tema de la vivienda tiene solución desde el concepto humanista de protección de la vivienda, el hábitat, el hogar y la familia por encima del capital. Y aspiramos lograr la meta de 3 millones de nuevas viviendas en el año 2019. 3 millones de nuevas viviendas. Es uno de los grandes motores de la motivación espiritual y material de la Venezuela que debe remontarse y superar las condiciones de crisis económica del año 2016 ya en curso. Cuando logremos esa meta, el 40% de nuestro pueblo ya habitará en viviendas hechas por la revolución. La Gran Misión Vivienda Venezuela alcanzó en el 2015 una meta indiscutiblemente histórica y trascendente. Estamos cumpliéndole al pueblo. La promesa no es retórica. Las viviendas no cayeron del cielo, no salieron como chorros de los pozos petroleros, fueron producto del esfuerzo y el trabajo nacional. Y nos hemos entregado las típicas cajitas de fósforo o soluciones habitacionales, así mal llamadas en épocas superadas del pasado. 1 millón de viviendas dignas es una gesta que solo la mezquindad puede negar. 1 millón de viviendas dignas es una, tengan la seguridad, de las más luminosas concreciones del legado del comandante Hugo Chávez, inolvidable líder, querido padre. También nos comprometimos hace un año, un día como hoy, en otras condiciones, a alcanzar la cifra de 300.000 nuevos pensionados. Muchos declararon que no, que eso era imposible. Nosotros trabajamos, administramos e invertimos. 300.000 nuevos pensionados. Puedo decir que terminando el año 2015 logramos superar esa meta, pasando de 2.6 millones de pensionados a 3.090.281 pensionados y pensionadas de nuestra patria. Hay una lámina también muy importante
muy importante. Fíjense ustedes, en el año 99, 98, 387.000. Superando los 3 millones. Lo importante es lograr la protección. Y le he ordenado al Gabinete Social, Jorge Arriaza, que estudie para su inmediata implementación un conjunto de fórmulas que ya están planteadas por el Consejo Presidencial de Adultos Mayores. Esa fórmula yo la aprobé hace un año, pero no hubo recursos en el año 2015 para ejecutarlo. No digas, ay, le aumentamos 4 veces los pensionados como nunca antes en la historia. 4 veces aumentamos las pensiones. Incorporamos más de 300.000. La prioridad fue incorporar nuevos pensionados y pensionadas. Aumentarle las pensiones. Y en diciembre le di el tercer mes de utilidades. Pero puede haber maneras tributarias, como ha planteado el diputado Elías Agua, pechando el lujo, la ganancia y otras cosas para sostener, no solamente eso, sostener planes que de verdad le lleguen al abuelito, a la abuelita. Ustedes saben que en Venezuela, los que tienen más de 55 años, nadie le puede echar cuento de qué pasaba con los pensionados hace apenas 17 años. Quizás a los más jóvenes, quizás se le pueda llegar con un mensaje porque no vivieron eso. Eso lo entiendo y lo entendemos. Pero a ustedes, queridos pensionados y pensionadas, viejitos, viejitas, abuelitas, abuelitos, colegas, somos abuelos ya, gracias a Dios. A ustedes, queridos pensionados y pensionadas, nadie les puede echar cuenta de quién vino a protegerlos, a amarlos, a abrazarlos, a apoyarlos. Y vamos a seguir apoyándolos, amándolos, protegiéndolos, abrazándolos. Un récord mundial en años donde el Producto Interno Bruto está reduciendo más del 5%, donde la inflación más del 140%, donde se redujo el 70% del ingreso del país. Un milagro que solo lo logra el amor, compromiso con un pueblo, y que tenemos al ser humano en el centro de todo lo que hacemos, siempre. Hoy y mañana será así, en las condiciones que nos toque vivir. Siempre optimistas de que vamos a enfrentar las dificultades y siempre optimistas que las vamos a tramontar, que las vamos a superar. Todo ello a pesar de la guerra económica y la caída de los precios petroleros. Es un derecho de nuestros adultos mayores, no es un regalo. Ellos trabajaron y se ganaron esa pensión. Sobre todo, el altísimo porcentaje de pensionados y pensionadas. Héctor Rodríguez fue vicepresidente social, estuvo al frente de todo este logro. Sobre todo, el altísimo porcentaje, no lo colocamos aquí, de pensionados y pensionadas no cotizantes del Seguro Social, que rompe todos los paradigmas de los estadísticos de la seguridad social tradicional. Ahora, para mantener esto cuesta mucho esfuerzo, mucho trabajo, cuesta mucha administración. Generar riqueza, sostenerlo, es correcto. Sin embargo, todo esto es un derecho que no se ejercía antes y que hoy se ejerce porque estamos en el desarrollo de un proyecto histórico incluyente, bolivariano, socialista. Y para nosotros, como bien lo decía la gran Eva Perón, la gran Evita, donde existe una necesidad, nace un derecho. A nuestros adultos mayores les ratificamos el compromiso de siempre. Apoyaremos todo avance que se proponga en la dignidad y los derechos que ustedes tienen, porque ahora los tienen. Si los ampliamos es porque los tienen, antes no los tenían. Hemos logrado, fíjense ustedes, la protección del 84% de las personas en edad de ser pensionadas en nuestro país. ¿Cuál es el porcentaje en Europa, Jesucristo?
70, 60, muy bajo. La Europa del bienestar, 84%. Ah, qué bueno. Felicito. Me manda la chequera también. Correcto. Y aunque estos dos aspectos, vivienda e ingresos, de nuestros adultos mayores son de los más sensibles que se nos puede ocurrir, también es cierto que son muchos más los logros alcanzados en el año 2015. En la matrícula estudiantil se superó el techo de los 10 millones de estudiantes en el sistema público de educación de Venezuela. 2.630.000 estudiantes del sector universitario. No hay que olvidar que en el año 98 eran 500.000 estudiantes universitarios. Igualmente fueron entregados de manera gratuita en el año 2015 27 millones de libros de la colección bicentenaria, que es el soporte académico de los niños y niñas de nuestra patria. Cifra que toda sumada en los años en que se ha creado esta colección bicentenaria ya llega a 100 millones de ejemplares. No solamente es garantizar el acceso a la educación de manera gratuita, no solamente es garantizar el apoyo, sino garantizar, bueno, todo el material que llama el maestro Aristóbulo Isturi, material didáctico, el material educativo. Igualmente, democratizando el uso de las tecnologías, el gobierno bolivariano continuó distribuyendo de manera gratuita las tabletas y canaimitas a través del proyecto Canaima Educativo para llegar a la cifra de 4.646.071 equipos. Cuidar la educación como quien cuida su propia vida, pues, como lo más grande que tiene nuestro país. Mejorar su calidad, empujarla hacia una calidad del tiempo actual, desde el punto de vista humanístico, de valores, tecnológicos. Igualmente la ONU reconoció a Venezuela como uno de los países de América Latina que cumple las metas del milenio en materia de soberanía alimentaria en su combate estructural a la desnutrición, a pesar de los pesares. En la edificación de la democracia plena, como componente sustancial de esta Constitución y la construcción del poder popular, se alcanzó la cifra de 1.433 comunas, de las cuales 503 fueron estructuradas durante el año 2015. En el caso de los consejos comunales, se han estructurado 45.407, de los cuales 1.375 fueron en el año 2015. Se tiene un total de 6.591 organizaciones socioproductivas comunitarias, a las cuales se han financiado proyectos por montos superiores a 55.000 millones de bolívares. La nueva economía social, sociocomunitaria, sociocomunal, comunal productiva, es una de las apuestas del modelo económico, es una de las apuestas de incorporación del pueblo en su comunidad a los procesos productivos, distributivos, a la construcción de los mercados comunales productivos hacia el abierto y todas las nuevas fórmulas que vayan sustituyendo los modelos excluyentes, capitalistas, especulativos. La actualización y certificación de las reservas petrolíferas y gasíferas permitió totalizar con criterios de soberanía la cantidad de 300.730 millones de barriles de petróleo y 200.878 millones de pies cúbicos de gas a nivel nacional. Ante el mundo permitió ratificar la soberanía y el dominio de una de las principales reservas de crudo del mundo. Solo falta recuperar el gobierno del mercado petrolero mundial en una gran alianza OPEP y países productores no OPEP. No hay otro camino. O lo recuperamos o el daño que se le va a hacer a la industria petrolífera mundial
a la industria gasífera y a la economía del mundo no va a tener parangón para los años que están por venir, sobre todo para la década que está por venir. Venezuela debe seguir jugando un papel importante de integración, de unión de los factores petroleros del mundo para lograr una política que ratifique y rectifique de fondo todas las perturbaciones que se han creado sobre el mercado petrolero producto de los intereses geopolíticos de reparto del mundo. En 2015 finalmente inició operaciones el proyecto Rafael Urdaneta en el cinturón gasífero del Caribe, como lo bautizara el comandante Hugo Chávez. Por primera vez en la historia de Venezuela se activó la producción de gas costa afuera en el Golfo de Venezuela, mediante la puesta en funcionamiento de plataformas que actualmente están produciendo 500 millones de pies cúbicos por día, equivalentes a 80.000 barriles de crudo. Plan gasífero, eso hay que explicarlo mucho más al país, las inversiones, y además, tanto en petróleo como en gas, como lo voy a explicar ahora, y en petroquímica, nosotros tenemos que hacer un esfuerzo extraordinario, para atraer inversionistas internacionales que traigan capital, que traigan tecnología y que vengan a asociarse en esta inmensa riqueza de Venezuela en las condiciones de soberanía que establece la Constitución y la ley. Hay que hacer un esfuerzo extra de inversión. Como parte de la nueva misión transporte, en el 2015 fueron inauguradas un conjunto de obras que están beneficiando a una población estimada en 12 millones de venezolanos. Continuando la visión de la inversión social y productiva, en plena guerra económica se avanzó en un plan de infraestructura productiva que nos llevó a la inauguración de un conjunto de obras importantes del país, donde se invirtieron más de 6.943 millones de bolívares y un conjunto de inversiones extraordinarias. El histórico de proyectos de los fondos de inversión venezolana alcanza más de 546 proyectos. Del presupuesto de la nación se destinó más de 1.204 billones de bolívares en inversión social y 203.000 millones de bolívares en proyectos productivos, aspectos que se suman al sistema de fondos soberanos con que cuenta la República. En este sentido, sintetizando, hay que puntualizar una cuestión decisiva. Los recursos para todo el logro social deben salir de los sectores que han acumulado enormes riquezas a través del tiempo, de los sectores que pretendieron normalizar y echar a la desigualdad y a la exclusión a millones de venezolanos. Estamos obligados a mejorar la eficiencia de la gestión pública en todos los sistemas productivos y de captación de riqueza para su inversión social. A los ministros y ministras del nuevo gabinete, queridos hermanos y compañeros, tienen la orden permanente de gobernar junto al pueblo, en la calle y para el pueblo. Y los pongo a la orden de la Asamblea Nacional para traer toda la información complementaria sobre los distintos aspectos de esta parte de la rendición de cuentas que he traído hoy a esta soberana Asamblea de nuestra República. Diputados, diputadas, poderes públicos, embajadores, embajadoras. En Venezuela se ha desarrollado lo que se concibe en el mundo como una guerra de carácter no convencional. Esta guerra de carácter no convencional ha agredido a nuestra patria durante todos estos años, particularmente desde la partida física del comandante Chávez, desde su enfermedad, pero particularmente desde los meses de marzo, abril, mayo, junio del año 2013. Se ha incrementado una guerra de carácter no convencional, integral, de varias dimensiones. Y en el seno de esta agresión contra Venezuela, una guerra económica que ha cabalgado sobre las debilidades de la economía propias del modelo dependiente rentista petrolero. Frente a estos ataques en diversos frentes nos hemos levantado, hemos respondido desde el gobierno, desde las calles. Algunos han afirmado y afirman que el modelo económico que la revolución ha echado a andar es un fracaso y que muestra de ello serían todas las expresiones de crisis, desabastecimiento que ha padecido y padece nuestro pueblo.
dos factores que se manifiestan en la vida y la calidad y afectan la vida y la calidad de vida de nuestro pueblo. Más aún, nunca estos sectores han hablado de lo que han sido la manifiesta expresión de los fenómenos del ataque a la moneda, ilegal, abrupto, revulsivo, del contrabando, del acaparamiento, de los descarados sobreprecios, de la desinversión del sector privado, ni del manejo distorsionado de distintos factores de la distribución, la comercialización y los servicios que se prestan en la economía. Algunos de los que nos critican han estado vinculados como responsables directos de muchos de estos ataques internos dentro del concepto de guerra no convencional y de guerra económica. Ya otras experiencias en el mundo se han conocido como modelos de desestabilización. Yo digo aquí, más allá del texto escrito, son modelos de perder. Nadie crea que si llevaran al país a una situación de desesperación, van a tener una alfombra roja para llegar a Miraflores. Nadie lo piensa. Y en el mejor de los casos, si lograran llegar a la cúspide del poder político de la patria por los caminos de la guerra no convencional, deben imaginarse cuál va a ser la respuesta del pueblo si ustedes fueran gobierno algún día. Es un juego de perder. Es un juego macabro de hacerle daño a toda una sociedad. Es un juego de hacer sufrir a un pueblo para que se rinda. Un pueblo que ha sido abrazado, protegido como nunca antes en la historia y que en tiempos de bonanza que las vivimos y las volveremos a vivir por primera vez en la historia, vio como la riqueza nacional le llegaba al joven, al niño, al trabajador, a la señora, al señor, por primera vez como jamás en 200 años de república, con el sistema distributivo que nuestro comandante Chávez fue construyendo. Los estragos de esta guerra económica se están viendo. Revisábamos en el balance del año 2015 con los datos oficiales de los distintos organismos, el Banco Central, el INE, y el comportamiento del primer semestre del año 2015 y cómo se disparó el segundo semestre del año 2015, todos los factores de la guerra económica. Apenas conocida la fecha de las elecciones, se desató con mayor brutalidad la visión perversa de afectar al pueblo con la guerra económica. Se desató la especulación de la inflación criminalmente inducida. Estudios científicos econométricos demuestran cómo el 70% de la inflación en nuestro país en el año 2015 está asociada al ataque de la moneda y a la fijación ilegal y criminal mediante métodos especulativos del precio de los productos y servicios a través del dólar paralelo impulsado desde Colombia y desde Miami. 70% del componente de la inflación criminal inducida. Pero al mismo tiempo, el uso permanente, así tenemos que reconocerlo, del término de guerra económica, sin darle concreción terrena, ha acabado por convertirlo en una abstracción. Es un reto para la creación de conciencia, para salir de este laberinto económico, darle concreción y cumplimiento a todas las políticas públicas y a los conceptos que llevan la rectoría de la interpretación
del fenómeno que estamos viviendo, fundamentalmente el de crisis y guerra económica. Para la Venezuela del 2016. A veces nos convertimos en repetitivos, como quien repite algo aprendido, un dogma. Buscaron la realidad en la esquina, en la calle, con la gente. Esto tenemos que hacerlo entre todos. Algunos piensan que con la victoria electoral de la oposición el pasado 6 de diciembre se va a dar un paso a una restauración neoliberal del capitalismo salvaje en Venezuela y que en consecuencia se van a